Buenas tardes, profesor. Hoy hablaremos sobre calidad y diseño, tratando temas como calidad de una soldadura, soldabilidad de los materiales y consideraciones de diseño generales para uniones soldadas, por Franco Arriaza, Valentina Mendoza, Nicole Torres, Lucas Verdugo y quien les habla Eileen Cayur. Para dar inicio daremos a conocer una serie de conceptos previos, como calidad. ¿Qué es calidad? El diccionario define calidad como el grado de excelencia que posee una cosa o las características que hacen algo lo que es. Pero ¿qué es calidad en la manufactura? En un producto manufacturado, la calidad tiene dos aspectos, los cuales son las características del producto y la carencia de deficiencias. Las características del producto son los aspectos del producto que provienen del diseño, son características funcionales y estéticas del artículo. La carencia de deficiencias significa que el producto hace lo que se supone que debe hacer y que está exento de defectos y de condiciones fuera de lo tolerable. También tenemos el diseño. La Real Academia Española define diseño como el bosquejo o forma de un objeto, pero ¿qué es diseño en la manufactura? El diseño del producto en manufactura comprende a menudo la preparación de modelos analíticos y físicos del mismo para estudiar factores como fuerza, esfuerzos, deflexiones y una óptima forma de este. También tenemos la soldadura. ¿Qué es la soldadura? La soldadura es un proceso de unión de materiales en el cual se funden las superficies de contacto de dos o más piezas mediante una aplicación conveniente de calor y o presión. También encontramos la soldabilidad. La soldabilidad se define como la capacidad de un metal o combinación de metales para soldarse a una estructura diseñada. La buena soldabilidad se caracteriza por la facilidad con la que se realiza el proceso de soldadura. Los factores que afectan la soldabilidad son cuatro. Estos son el proceso de la soldadura, las propiedades del metal base, el metal de relleno y las condiciones de la superficie. La evolución de la soldadura está directamente relacionada con su historia, y no podemos hablar de historia de la soldadura sin mencionar los aspectos relacionados con los antiguos metalúrgicos. Ahora bien, el desarrollo de la soldadura fue de la siguiente manera. Primero encontramos la soldadura por forja, luego la soldadura por gas, posterior se descubre la combustión del oxígeno con acetileno, en 1801 se descubre la soldadura al arco eléctrico, posterior en 1892 es Lavyanov, es el primero en crear electrodo metálico consumible. En 1910 el sueco Oscar produjo el primer electrodo recubierto. Entre los años 1930 y 1935 las operaciones con el proceso de SMAU alcanzaron las áreas de infraestructura pesada. Elihu Thomson es considerado el padre de la soldadura por resistencia eléctrica. En 1883 y 1885 comenzó a fabricar su aparato soldador, acorde a sus primeras ideas con un dínamo y un transformador provisto de abrazaderas para sujetar la pieza a soldar. A comienzos de 1886 perfeccionó el proceso y patentó su innovación. Bueno, ahora daremos paso a la calidad en la soldadura. El objetivo de ver la calidad en la soldadura es que las piezas cumplan con la integridad física, además de un buen diseño superficial. Para esto tenemos tres tipos de inspección y de prueba. El primero es la inspección visual, la que se fija en las grietas, en el apego y en las combaduras de la pieza. El único defecto de este método es que es superficial. Luego tenemos la evaluación no destructiva. Este se realiza con tinturas penetrantes que se observan con una luz ultravioleta para ver si tiene problemas en el interior de la pieza. Por último, tenemos las pruebas destructivas, que hay dos tipos de pruebas. La primera es la mecánica, donde hay pruebas de tensión y de corte. Y por último, tenemos la prueba metalúrgica, que se realiza por calor. Luego tenemos distintos tipos de materiales. El primero es el acero normal y acero inoxidable, que comúnmente se utilizan en puentes, casas y carreteras. Luego tenemos el aluminio y sus aleaciones, que lo encontramos en la industria alimentaria, en los tubos y en transporte. Luego tenemos el níquel, que lo encontramos en baterías, monedas y en distintos tipos de recubrimiento. Luego tenemos el cobre y sus aleaciones, que principalmente se utilizan en el cableado eléctrico, en cañerías y además en carpintería.
Luego tenemos el titanio, que lo encontramos en blindaje, aviones, también en la odontología, y por último el hierro fundido, que lo encontramos en las maquinarias, en los tornillos y en los clavos. Luego, la clasificación de los metales de la soldadura se divide en 6. Bueno, aquí tenemos que fijarnos en qué pieza calza con la otra. Por lo tanto, debemos saber qué metales se expanden y ablandan al estar al contacto con el calor. Bueno, esta clasificación la comenzamos con los metales ligeros, que pues incluyen el titanio. Luego los metales ultraligeros, que ocupan el 18,8% de nuestra muestra, que sería el magnesio, el aluminio y el acero inoxidable. Luego tenemos los metales ferrosos, el acero, el hierro fundido o colado, y los metales no ferrosos. Me voy a detener en los metales pesados, y que ocupan ocupan el 50% de nuestra muestra, donde podemos encontrar el zinc, el wolframio, el estaño, el cromo, el cobre, el níquel, el plomo y el cobalto. Los principales tipos de soldadura y sus aplicaciones más comunes. Primero tenemos lo que es la soldadura a gas. Es de las que más se utiliza debido a su bajo costo que tiene en el mercado. Se basa en la combustión de un gas llamado acetileno, que puede producir una llama de hasta 3200 grados Celsius. Es principalmente que se quema o derrite una especie de alambre debido a la fuente de calor que produce un tipo de soplete, y este une a las dos piezas. Por ejemplo, tenemos el oxicorte o la soldadura por oxigas, que se utiliza para soldar o cortar los tubos de escape en el rubro automotriz. Soldadura con arco eléctrico. Bueno, este es un proceso semiautomatizado, consiste en establecer un arco eléctrico producido por un corte de circuito controlado entre la pieza de trabajo y el alambre o electrodo, que se alimenta continuamente por una fuente de energía eléctrica. Es requerida la protección de un gas o mezcla de gases, y se puede utilizar en todo tipo de acero, como por ejemplo se utiliza para elaborar parrillas, carros de supermercado, etc. La soldadura MMAG, o más comúnmente como se conoce, la SMAW. Este es un proceso manual. Consiste en la creación y mantenimiento de un arco eléctrico igual entre una varilla metálica recubierta llamada electrodo y el material base a soldar. Es la más común que se conoce, la que vemos en las casas de uso doméstico, por su facilidad para realizarla, ya que no requiere mayor entrenamiento. Se utiliza mucho para carpintería básica o avanzada, por ejemplo, los cercos, rejas, protecciones, etc. La soldadura MIG. Bueno, estos equipos son más complejos y se debe realizar al aire libre debido a la emanación de gases que ésta produce. Requiere equipamiento especial de seguridad. La soldadura se vende en rollo, que viene comúnmente por kilogramos, y esta se utiliza en gran porcentaje para estructuras metálicas que requieren alta resistencia, como por ejemplo lo que son las estructuras metálicas de los galpones. La soldadura TIG. Bueno, este es un tipo de soldadura que se utiliza para trabajos más finos, enfocada principalmente en los profesionales que requieren gran precisión en las terminaciones de sus trabajos. Se utiliza bastante lo que es en la carpintería de acero inoxidable, como por ejemplo los lavaplatos o cubiertas de cualquier tipo de acero. Diseño de la soldadura. Bueno, las soldaduras pueden ser preparadas geométricamente de muchas maneras diferentes, las cuales se denominan junta. Una junta es la unión de miembros u orillas de miembros que serán unidas o lo han sido en algún momento. Tenemos 5 tipos básicos de juntas, que son a tope, en T, de borde, en esquina y traslape. También tenemos 7 tipos más de juntas, cada una con su distinta soldadura a la que se le puede aplicar. Por ejemplo, borde cuadrado, su soldadura aplicable es ranura cuadrada. Borde biselado simple, su soldadura aplicable es ranura biselada simple. Borde doble biselado, su soldadura aplicable es ranura en B doble.
Borde ranurado en J, su soldadura aplicable es ranura en J simple. Borde de doble ranura en J, su soldadura aplicable es ranura en J doble. Borde con ángulo, sus tipos de soldadura aplicables son borde y filete. Y por último, borde redondeado, que su soldadura aplicable es ranura en V doble. Partes de una junta soldada. Tenemos 7 partes, que son apertura de la raíz, cara de la raíz, cara de la ranura, ángulo de bisel, ángulo de la ranura, tamaño de la ranura soldada y espesor de la placa. Sistemas de seguridad. Bueno, estos son uno de los sistemas más importantes, ya que si no se toman las precauciones apropiadas, puede ser una práctica muy peligrosa y dañina para la salud, ya que hay muchos riesgos de quemaduras o electrocutación debido a que muchos procedimientos comunes de la soldadura implican un arco eléctrico o flama abierta. Por eso es que voy a mencionar algunos artículos de protección. Gorro. Este protege el cabello y el cuero cabelludo, especialmente cuando se hacen soldaduras en posición de sobrecabeza. Número 2, mascarilla respiratoria para humos metálicos. Esta mascarilla se usa debajo de la máscara para soldar y debe ser reemplazada al menos una vez a la semana. Número 3, máscara de soldar. Protege los ojos, la cara, el cuello y debe estar provista de filtros inactínicos de acuerdo al proceso e intensidad de corriente empleada. Número 4, casaca de cuero, que es necesaria para hacer soldaduras en posiciones vertical y sobre cabeza. Número 5, tenemos los guantes de cuero, tipo mosquetero, con costuras internas para proteger las manos y muñecas. Número 6, tenemos el delantal de cuero, para proteger de salpicaduras y exposición a rayos ultravioleta del arco. Tenemos como número 7 las polainas de cuero, para evitar las severas quemaduras que podría ocasionar una salpicadura del metal fundido. Y por último, zapatos de seguridad para cubrir los tobillos y evitar el atrape de salpicaduras. También es importante tener en cuenta que no se debe tener ningún material inflamable como fósforo o encendedor y no usa ropa de material sintético. Otro de los conceptos importantes es la seguridad en el ambiente en donde se ejecuta el proceso de soldadura. Hay que tener presente que hay varios factores que pueden poner en peligro la operación y estos son riesgo de incendio, ventilación y humedad. Nunca se debe soldar en la proximidad de líquidos inflamables, gases, vapores, metales en polvo o metales combustibles, o en áreas donde exista pastizales ya que puede provocar un incendio. Nunca se debe soldar en la vecindad de materiales inflamables o combustibles no protegidos. En ventilación, para soldar en áreas confinadas, siempre se debe utilizar un extractor lateral con el fin de evacuar humo y gases tóxicos que pueden ser muy dañinos para la salud. En cuanto a la humedad, entre el cuerpo y algo electrificado forma una línea de tierra que puede producir corriente en el cuerpo del operador y producir un choque eléctrico. El operador nunca debe estar sobre una poza o sobre un suelo húmedo cuando suelda, como tampoco trabajar en un lugar húmedo. En los costos asociados, como en cualquier proceso industrial, el coste de la soldadura juega un papel crucial en las decisiones de producción. Muchas de las variables diferentes afectan el costo total, incluyendo el costo del equipo, el costo de mano de obra, el costo del material y el costo de la energía eléctrica. En cuanto al costo del equipo, podemos encontrar los costos económicos y los costosos. La soldadura del arco y la soldadura de oxicombustible son las más económicas. En tanto, los más costosos son la soldadura de rayos láser y la soldadura de haz de electrones. En cuanto al material, incluye el costo del material base y del relleno, el costo de los gases de protección. En cuanto a la energía, este depende del tiempo del arco y del consumo de energía de la soldadura. Y en la mano de obra, depende de la velocidad de la disposición, del salario del operario, el tiempo total de la operación, incluyendo el tiempo de soldar y del manejo de la pieza. Para que se pueda cumplir a cabalidad los estándares de calidad, diseño y soldabilidad, es imprescindible satisfacer todos los criterios de seguridad antes mencionados. Muchas gracias.